La investigación cualitativa. Trabajo presentado por Yuri Andrea Alfonso a la docente Marta Rojas de la Universidad Manuela Beltrán. El origen. La etnografía tiene sus orígenes antropológicos y de la sociología. Deriva de dos palabras, etno, que significa cultura, tribu, pueblo, y grafía, que es la descripción. Entonces podemos decir que la etnografía es la descripción de un pueblo, de una cultura, de una tribu, donde se describe sus creencias, sus expectativas, sus experiencias, y se desarrolla en un escenario donde es completamente observado por un etnógrafo. La etnografía es un método bastante importante en la investigación cualitativa. Podríamos decir que es una de las que más se usan hoy en día. La etnografía virtual tiene orígenes más o menos sobre los 80-90. Comienza su fuerte cuando entra la web 2.0 y tiene las mismas características de la etnografía clásica, a diferencia que los escenarios son virtuales. Entonces los etnógrafos hacen estudios en escenarios virtuales, puede ser estudiando publicaciones de personas o comportamientos en las redes sociales. La teoría fundamentada es creada por Ansel Straub y Barney Glaser en el año 1967. Esta teoría permite construir teorías y conceptos e hipótesis partiendo directamente de los datos, más no de las suposiciones. La investigación y acción fue propuesta por el psicólogo Lewin en 1944 y puesta en marcha en la posguerra por Lawrence Gary y Steven para la causa y curación en los perjuicios de los niños, la igualdad de oportunidades para obtener trabajo, entre otros. Esta metodología es usada para el avance de la educación, por lo tanto se concentra en conocimientos precisos y aplicados a un problema específico en una situación específica. Es un método que pretende el mejoramiento de la educación, para la cual promueve algunos cambios. El estudio de caso, el origen de estudio de caso viene haciendo referencia desde años atrás con la descripción de casos clínicos que aparecen en los códices egipcios antiguos o las notas bibliográficas escritas por diferentes pueblos en tiempos remotos. Los estudios de casos se caracterizan por ser una descripción narrativa. Se puede estudiar a una persona, a un lugar o a un grupo, y se estudia para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurrió. La fenomenología deriva de dos palabras de origen griego, hace referente al fenómeno, que es el fenómeno, o sea, aquello que se muestra a partir de sí mismo, y logos es el estudio o la ciencia. Entonces, dicho en otras palabras, es la ciencia que estudia la relación que hay entre los hechos y el ámbito en que se hace presente una realidad. Su iniciador fue Edmund Gustav Albrecht, un filósofo matemático oriundo de Moravia, discípulo de Franz Brentano. Es justamente a partir de la psicología descriptiva o fenomenología propuesta por Brentano que Husserl comenzó a modelar su concepto de fenomenología. Las fases de la etnografía es la selección del diseño. Entonces aquí se elige qué se quiere estudiar, cuál es el objetivo y cuál es el método a usar. La determinación de las técnicas, qué recursos se van a usar, si son entrevistas o observaciones que se apuntan en diarios. El acceso al ámbito de la investigación al escenario. Entonces ahí es donde el etnógrafo entra al escenario y realiza sus entrevistas. La selección de informes. Entonces el etnógrafo ingresa y hace una selección de informantes para realizar entrevistas.
La recogida de los datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario. Entonces se hace uso de las señales o de datos específicos. El procesamiento de la recogida de la información. Igualmente se selecciona información y se compara con libros o tutoriales, escritos, cosas que hagan parte de la investigación. Y se realiza la elaboración de informe, que es el paso a paso y hay que tener claros los datos descriptivos para saber qué pasó, igualmente constatar que es algo real. La etnografía virtual tiene similitud. En la primera parte se selecciona el campo de estudio y se determinan los interrogantes de la investigación, así como el marco teórico. En una segunda fase se seleccionan los informes y fuentes de datos, las estrategias y recolección y almacenamiento de información. En la tercera fase el trabajo de campo sí mismo y mientras en la cuarta se realiza análisis de la información. En la teoría fundamentada se selecciona la pregunta de investigación, la recopilación de datos, los datos de decodificación y la validación de la línea de historia. En investigación y acción hay 4 fases, que está el diagnóstico, que es el análisis y la interpretación, qué va a cambiar. En la planificación se prueba o se modifican las estrategias. En la observación se realizan los registros y los apuntes. Y en la reflexión se crea la síntesis, cómo puede seguir o qué se hace. El estudio de caso tiene 5 fases: las preguntas de investigación, las preposiciones de las teorías, las unidades del análisis, la vinculación lógica de los datos y las proposiciones y los criterios para interpretar los datos. Es igual a la etnografía. En la mayoría de métodos son similares. La fenología consta de 3 fases. En la descriptiva se hace el uso de la observación, la entrevista coloquial y esa entrevista se realiza en forma de diálogo o se pueden hacer autorreportajes. La estructural es la integración de todos los temas y una entrevista final con todos los participantes. Y en la discusión se realizan comparaciones de los resultados o conclusiones con los hallazgos de otros investigadores. Las técnicas e instrumentos a usar. En la etnografía usamos entrevistas o informes, observaciones a los participantes, notas de campo, diarios de campo. En la etnografía virtual igual se usa todo lo anterior, pero ya entra a participar la parte de internet, la web. En la teoría fundamental se crean los focus group y se realizan entrevistas. En la investigación-acción se realizan entrevistas, la conformación de grupos de discusión, juegos de roles, notas de campo, diarios. Se realiza también observación, grabaciones de video, grabaciones de voz, fotografías, pruebas de documentales, test psicológicos y cuestionarios. Aquí esta investigación de acción ya entra a ser también cuantitativa. Es el estudio de caso. Igual hace uso de tabulaciones de encuestas, también hace parte de la investigación cuantitativa, pero pues si se ha realizado en forma de cualitativa, se hace uso de entrevistas, de fotos, de observación, de videos. En la fenología se ha de realizar a pregunta abierta, se realizan entrevistas, diarios, dibujos y observación. El análisis de datos se va realizando a lo largo del estudio en la parte etnográfica, seleccionando lo relevante del caso y se empieza a contrastar con la teoría o las pruebas creando una hipótesis, realiza análisis, reinterpreta y genera nuevas hipótesis. Igual se maneja la etnografía virtual. La diferencia es que todos los etnógrafos en esta parte virtual
Deben explicar sus intenciones y mostrar los resultados para ser analizados con diferentes teorías y argumentar sus evidencias para que sean creíbles. La teoría fundamentada, el análisis se lleva a cabo a partir de la recolección de datos, la organización de datos, el análisis de datos y desarrollo de la teoría para la sustentación. En la investigación-acción se realiza la recogida de datos, se empieza a hacer la reducción de datos, ya se empiezan a seleccionar datos, la disposición de los datos, que se maneja con los datos que quedan en general al ser la reducción de datos, y ahí ya se empiezan a crear hipótesis y a lo último se hace una extracción y verificación de las conclusiones. En el estudio de casos igualmente se realiza la recolección de la información de campo, la estructuración y organización de los datos, la codificación de los datos, que ya se empiezan a comparar los datos con la literatura, la conceptualización de explicación del problema y la socialización y ajuste de los resultados. Se realiza un feedback de todos los datos en los apuntes y se realiza la elaboración de la tesis. La fenomenología maneja tres formas de análisis en la cual se examina, se determina y se describe. Al examinar todos los contenidos de las conciencias que son las vivencias, entonces ahí ya analizamos todo lo que está escrito. Se determina si tales contenidos son reales e ideales, imaginarios a través de la categorización. Y a lo último se describe la pureza del fenómeno y se exalta lo que es la tesis. Como análisis podemos decir que toda la parte de la metodología de la investigación cualitativa es muy similar y la que más se usa hoy en día sigue siendo la etnografía clásica, ya que con ayuda de la etnografía virtual, ya que son muy descriptivas y tiene mucha participación el etnógrafo en la investigación en la escena. Muchas gracias.